En Tailandia, el mayor riesgo para tu seguridad y salud no es la delincuencia, ni la comida de calle, ni la falta de controles. Es algo mucho más cotidiano y evitable. Te voy a explicar qué áreas necesitan tu atención real, para que sepas exactamente dónde poner tu energía y cómo protegerte. Soy Pedro, esto es Destino Tailandia. Suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Vivo en Tailandia de forma permanente. He pasado tiempo en Bangkok, Hua Hin, Phetchaburi, Cha An, varias ciudades de Tailandia. He hablado con expatriados, jubilados y gente que viene a pasar sus vacaciones. He conocido sus preocupaciones antes de venir y conozco qué les preocupa cuando ya están aquí. En este vídeo vamos a hablar de seguridad en Tailandia. Y lo que nadie te cuenta. Primero, delitos y seguridad ciudadana. Después, seguridad vial. Tercero, hablaremos de seguridad alimentaria. Cuarto, de seguridad farmacéutica. Y quinto, seguridad de la propiedad privada. Al final tendrás una visión completa de los riesgos reales para que puedas tomar decisiones informadas y bien formadas. Empezamos por lo que más preocupa a la gente, la delincuencia. Y la respuesta es clara. Tailandia es segura. Tailandia es un país budista con valores profundos de respeto. El Código Penal tailandés es muy severo y la delincuencia general es mucho menor que en países occidentales. Puedes caminar por ciudades y pueblos con tranquilidad, de día y de noche. Los delitos violentos contra extranjeros son extremadamente raros. Lo único que puede pasar son pequeños hurtos, además en zonas turísticas concurridas, bolsos, móviles, carteras y donde hay carteristas ocasionales, sobre todo en mercados. Pero esto es igual que en Barcelona, París, Roma o Londres. Forma parte del panorama mundial. Y no es problema específico de Tailandia. También hay estafas puntuales, alquileres sin contrato, cobros inflados en locales nocturnos, fraudes online, y esto pasa en todas las partes del mundo. La preocupación básica es la misma que en cualquier ciudad turística. No dejes objetos de valor a la vista. Lee contratos completos y usa intermediarios serios. Si pasa algo, denuncia. La policía tailandesa es profesional y accesible a pesar de su mala fama. Conclusión: Tailandia es bastante segura. Probablemente más que muchas ciudades europeas. Por esto no hay que preocuparse en Tailandia sobre su seguridad. Ahora uno de los temas más importantes del vídeo, la seguridad vial en Tailandia. Tailandia tiene un problema grave de siniestralidad de tráfico. Muchas muertes cada año, muchos heridos graves. Y las motos son el punto más crítico. Los factores de riesgo son conocidos: conducción sin casco o casco inadecuado, mezcla de vehículos lentos y rápidos, cambios de carril sin señalizar, adelantamientos excesivos en curva, conducción bajo efectos de alcohol. Esto no es mi opinión, es un dato estadístico de la cantidad de siniestros y muertes que hay cada año en Tailandia. Para un expatriado, el mayor riesgo para su salud es el tráfico, no la comida, no la delincuencia, es la carretera. Y además, especialmente si usas moto o bicicleta.
Las recomendaciones son simples pero críticas. Si vas en moto, usa casco certificado siempre. Conduce defensivo y con 1000 ojos. Y asume que los demás no te ven. Evita circular de noche y contrata un seguro con cobertura amplia. Insisto, la carretera es el riesgo número 1. Seguimos con la comida. Mucha gente piensa que Tailandia no tiene controles alimentarios. Eso no es cierto. Tailandia tiene una ley de alimentos llamada Food Act y tiene agencias reguladoras, el Ministerio de Salud Pública y la Thai Food and Drug Administration. Estas instituciones regulan estándares de calidad, contaminantes, pesticidas, aditivos y sobre todo requisitos de etiquetado, y autorizan las empresas de alimentación que cumplen la normativa vigente. Los supermercados y cadenas de restaurantes cumplen estándares altos o muy altos, comparables a Europa. Los mercados y puestos de comida callejera también están bajo el control del paraguas legal, pero el cumplimiento varía según el puesto callejero. La alta rotación de alimentos reduce el riesgo en productos perecederos. Y el problema está en la higiene del puesto. Y eso salta a la vista. Si no te encaja, no consumas. Entonces, ¿es seguro comer en la calle? Puede serlo si eliges bien. Busca puestos con cola donde haya tailandeses. Mira que la comida esté fresca, que el puesto esté limpio y que no haya comida expuesta al sol durante horas. Aquí el mensaje es clave. Que veas comida en la calle no significa ausencia de controles. Significa un modelo de restauración, digamos que diferente. La ley existe, las inspecciones existen. El problema no es ausencia de norma, es la elección del canal donde comes. Ahora no podemos dejar hablar de medicamentos. Este tema lo trataremos en el próximo vídeo completo. Aquí solo lo básico. Tailandia tiene una agencia reguladora, la Thai FDA. El sistema está regulado y funciona. La diferencia con Europa es la accesibilidad. En muchas farmacias puedes conseguir antibióticos sin receta médica. Y aquí los riesgos son autodiagnóstico y automedicación. En Tailandia, los principios activos funcionan diferente por combinaciones entre ellos. Y las interacciones con la medicación que ya tomas pueden ser peligrosas. Si vienes con medicación crónica, trae informe médico en inglés, con la lista de medicamentos y dosis. Una vez aquí, acude a hospitales fiables. Revisa siempre el principio activo. La facilidad de acceso puede ser peligrosa. El próximo vídeo lo veremos con profundidad. Cerramos con un tema muy controvertido en algunos países de Europa: la propiedad privada. Mucha gente me pregunta si hay riesgo de ocupación en Tailandia. La respuesta corta y tajante es no. En Tailandia no existe ocupación como en Europa. El allanamiento y ocupar una vivienda sin título es un delito grave. La ocupación ilegal no genera derechos, no se consolida con el tiempo. No hay protección legal para quien ocupa sin título de propiedad. En Tailandia, el allanamiento y la ocupación sin violencia tiene penas de prisión de hasta 1 año. Cuando hay agravantes como forzar cerraduras,
violencia, armas, actuaron en grupos o de noche, las penas pueden subir hasta 5 años o más. El riesgo real no es la ocupación. Pueden ser robos puntuales si la casa está aislada, pero sigue siendo muy extraño, porque aquí las leyes son estrictas y las penas contundentes. Si alguien entra en tu casa sin permiso, fácil. Llamas a la policía, denuncias y no hay años de litigio. Para dejarlo claro, la ocupación no es un problema. El problema es elegir bien dónde vives y tener contratos claros con asesoramiento legal, como en cualquier lugar del mundo. Así evitarás pequeños fraudes en la compraventa. Insisto, buscar un buen asesor legal es muy importante para evitar sorpresas. En este vídeo he tratado las 5 áreas de seguridad más habituales. Delitos menores sí, delitos violentos no. Tráfico y seguridad vial, el riesgo más grande. Comida regulada, pero elige bien. Medicamentos, sistema regulado, pero accesibilidad con riesgos. Y en la propiedad, la ocupación no es un problema. Y ahora viene la regla de oro en Tailandia. El riesgo no está en la delincuencia, está en la carretera, en los pequeños fraudes y el mal uso de los medicamentos. Enfoca tu atención ahí. En este vídeo hemos hablado sobre seguridad en general. En el próximo vídeo lo haremos sobre el sistema farmacéutico tailandés y los errores comunes. Suscríbete para no perdértelo. Déjame en comentarios qué te preocupa más de la seguridad en Tailandia. Te leo y te respondo siempre. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Sawadee krap.